estamos hablando, una de las cosas que más podemos notar en los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y que se discute año a año en cumbres que se llaman las COP27, las COP28, es el cambio climático. Y el sector agrícola es uno de los más vulnerables y quienes ven de primera mano con mayor intensidad el cambio climático. La ponencia que va a empezar en breves momentos se llama Propuestas de manejo agronómico ante el cambio climático. Esta se enmarca en un contexto global donde se espera que para el año 2050 la temperatura aumente en 1,5 en promedio a nivel mundial. Y en regiones como América estamos esperando que los periodos de sequía sean más intensos y los periodos de lluvia haya un aumento sustancial en las precipitaciones que hay por metro cuadrado. Estamos hablando de que básicamente es uno de los desafíos que conjunto a la erosión de los suelos, a la degradación, se enfrenta la seguridad agroalimentaria del mundo. Nuestro ponente para esta ocasión, un ponente internacional, viene directamente desde Colombia, el ingeniero agrónomo Andrés Arango González. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Caldas en Manizales, especialista en producción de granos y semillas de maíz y soya de la Universidad Federal de Pelotas en Brasil. Durante 37 años ha sido productor y asistente técnico agrícola de cultivos de maíz, soya, sorgo, algodón, frijol, caña de azúcar en el Valle del Cauca. Consultor internacional en la producción de maíz y arroz en Guatemala y Nicaragua. Ha dictado más de 400 conferencias para 31 empresas del sector agropecuario. Sin más preámbulo, vamos a recibir con un fuerte aplauso al ingeniero agrónomo Andrés Arango González. Fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Primero, agradecer la presencia de todos ustedes en este salón, a los organizadores del Congreso haberme aceptado como ponente en este evento y a Bayer Crop Science, el equipo de Venezuela, el equipo de Colombia, que me hayan patrocinado para estar acá. Vamos a iniciar esta presentación, propuesta de manejo agronómico ante el cambio climático, contándoles lo siguiente. Si quieren un beneficio de 100 días, siembren trigo, si es 10 años, siembren árboles, pero si la cifra es 100 años, siembren educación. La semana pasada en Colombia, en un taller, Las Voces del Campo Colombiano, aprendí una frase que la voy a utilizar hoy. Solos llegaremos rápido, juntos llegaremos lejos. Entonces, unámonos en aras de aprender sobre el cultivo de maíz para poder enfrentar este reto y seguir adelante en esta brega. Para el año 2050 se espera un incremento en la población mundial y llegarán a ser 9.700 millones de seres humanos habitando el planeta Tierra. El incremento de la población se verá en África y el sur de Asia y tenemos un problema muy grave. Necesitamos incrementar la cantidad de alimentos en un 70% en un espacio donde va a haber menos tierra, menos agua y seguramente nos vamos a enfrentar a un gran cambio climático. El mejoramiento de la agricultura es uno de los principales retos en este mundo y necesitamos emplear sistemas más eficientes ligados a la tecnificación, implementar técnicas e investigaciones para mejorar la cantidad. Además de eso, tenemos que cumplir con algunos retos. Para alimentar los 9.700 millones de personas en el 2050, debemos utilizar la tecnología y el conocimiento para producir más con menos. Como decía la persona que hizo mi presentación, tengo 37 años como agricultor, 74 temporadas continuas como agricultor y todavía no he podido saber cómo se hace más con menos. Ese es un reto que tenemos que enfrentar. Lo que me duele como ser humano, hay un desperdicio de alimentos del 31%.
El 14% de los productos que se pierden o se desperdician se pierden entre el sitio de producción y el anaquel del supermercado, y el 17% entre la cadena de distribución y la mesa del consumidor final. Es imposible pensar que del 100% de lo que nosotros producimos, el 31% se desperdicie, y se desperdicia especialmente en los países más desarrollados. Necesitamos entonces optimizar los recursos en los países en vías de desarrollo en aras de ¿qué? De poder conservar nuestra soberanía alimentaria. Muy bien, a través de esta presentación voy a tratar de identificar el momento de ocurrencia de los periodos críticos en la determinación del rendimiento, lo cual posibilita mediante el manejo agronómico optimizar su estado fisiológico en dicho estado. ¿Qué es eso, entre comillas? Entre comillas, esto es preparar la planta para enfrentar el ambiente. Vamos a tratar a través de esta presentación de identificar el momento crítico en la producción de una planta de maíz. El conocimiento de la fenología de una planta de maíz nos permite el empleo oportuno de distintas prácticas de manejo agronómico. Necesitamos conocer la planta de maíz perfectamente para determinar en qué momento fenológico está, y voy a utilizar las palabras que me antecedió la doctora cuando hablaba de la aplicación de herbicidas. Cuando nosotros vemos esto, definimos entonces el ciclo del cultivo de una planta como esta, a una planta que tiene dos fases perfectamente definidas, una fase vegetativa y una fase reproductiva. El cultivo en sí comienza con la emergencia de la planta y finaliza en la madurez fisiológica, cuando la planta ha acumulado el 100% del peso seco. Entonces vamos a tratar de identificar todo esto para que juntos podamos llegar lejos en el cultivo de maíz. Este trabajo comienza con la ecuación general del fitomejoramiento. Fenotipo, todas las características que podemos encontrar en una planta de maíz. El color del grano, el número de hileras por mazorca, el tipo de grano, el número de hojas, están codificados genéticamente. Sembramos genotipos que pueden ser variedades, razas criollas, híbridos, híbridos simples, híbridos dobles, híbridos triples o simples modificados. También sembramos, en el caso de Colombia, materiales genéticamente modificados que tienen tolerancia a la aplicación de herbicidas y toleran el ataque de algunos lepidópteros. En el ambiente vamos a contarles que la planta de maíz es una planta termodependiente. O sea, ella crece mediante la acumulación o la ganancia de temperatura en una forma que vamos a ver más adelante, que son los grados día. La interacción genotipo por ambiente es la que modula la presentación del fenotipo. Y la característica más importante a nivel ambiental en maíz es la temperatura. Una planta netamente termodependiente. El doctor von Dibsen de la Universidad de Purdue define el ambiente normal como un número impredecible de eventos impredecibles, cada uno de los cuales sucede de manera impredecible con una gravedad impredecible. Esta fotografía es de la finca allá en la Victoria Valle, en Colombia. En el año 2021 nos inundamos. Y le doy gracias a Dios que tenía maíz, porque la situación fue esa. El agua no llegó a la altura de la mazorca y eso me permitió recolectar todo el maíz con gente que ustedes observan tenían el agua a la altura del pecho y estábamos cosechando mazorca por mazorca. Si hubiera sido cualquier otro cultivo, soya, frijol, ajonjolí, girasol, hubiéramos perdido la totalidad de la cosecha. El maíz nunca se cayó, el agua nunca le llegó a la altura de la mazorca y como era agua corriente nunca se calentó y las plantas nunca se cayeron.
Fred Below, el autor del trabajo que se llama Las 7 maravillas del rendimiento del maíz, profesor de fisiología de la Universidad de Iowa, dice: el clima es incontrolable, es impredecible e inmanejable. Y en ese trabajo de las 7 maravillas del alto rendimiento, el clima es el factor número 1 que afecta el rendimiento del cultivo. Además de eso, yo les anoto, y no se les olvide, que también es irreversible. En ninguna parte venden un aguacero, ni le venden un día de sol. Jamás en la vida vamos a encontrar quien nos ofrezca cambios en nuestra oferta ambiental. Entonces, necesitamos acomodar a esta planta en un ambiente en el cual se pueda expresar. La semilla es la materia prima de la empresa maicera, y me uno a las palabras del doctor Fred Below, donde dice claramente: la elección del material genético es la decisión de manejo agronómico más importante que tiene que tomar un agricultor en el ciclo. Es una decisión fundamental. Y fíjense que todavía no hemos iniciado ni siquiera el desarrollo de esta presentación, y ya el agricultor, antes de sembrar, tiene que tomar esa decisión. ¿Qué es entonces una semilla? Una semilla, botánicamente hablando, es un óvulo fecundado, desarrollado y maduro al interior de un fruto. Si lo miramos desde el punto de vista de agronomía, agronómicamente es el material que permite la propagación de la especie. Entonces pensemos en una pepa de aguacate, pensemos en un esqueje para sembrar yuca, en un esqueje para sembrar caña, en una papa para sembrar papa, en una semilla de maíz para sembrar una planta de maíz. Cualquier parte que usted utilice para procrear esa planta es una semilla agronómicamente. Y el grano es el producto de la comercialización. Esa semilla tiene unos componentes claves. El primer componente, conocido con el nombre del pericarpio. El pericarpio es lo que recubre la semilla, comprende entre el 5 y el 6% del peso total. Ese pericarpio tiene una característica: es poroso, permite la respiración, y ahora que veamos el proceso de germinación, se van a dar cuenta que permite la entrada de agua a través de esta estructura. Seguido a esto viene el endospermo. El endospermo es aquella cubierta, lo que está cubriendo el pericarpio tiene una parte dura, que es la que se acumula a los bordes del grano, y una parte blanda, que es la que rodea el embrión. El endospermo comprende el 83% del peso total de la semilla. Esta planta es sumamente perfecta. La parte dura es la parte externa, la parte blanda la que rodea el embrión, la primera que se va a descomponer en azúcar para alimentar el embrión en su proceso de crecimiento, también llamada una línea de aleurona. El embrión comprende el 11% del peso total de la semilla. Cuidado con esto, tiene 5 hojas embrionarias. Quiere decir que cuando usted compra una semilla, está comprando una planta en miniatura que tiene dentro de ese embrión 5 hojas embrionarias. El coleoptilo es la vaina protectora que rodea el brote emergente. El mesocotilo, la porción que eleva el coleoptilo a la superficie del suelo, y finalmente la radícula, donde se conoce el sistema radicular embrionario o seminal. Esta es la materia prima que va a utilizar el agricultor maicero. Cuando nosotros hablamos de maíz, me gusta mucho que la gente entienda que estamos frente a una planta perfecta. Es una planta con una alta capacidad productiva, con un sistema fotosintético conocido como C4, que al final de la fase vegetativa, en las condiciones que he conocido de la parte de Venezuela, puede ser alrededor entre los 50 y 60 días,
puede llegar a medir entre 75 centímetros y hasta 4 metros y medio. Y eso lo hace en 50 a 60 días, partiendo de una pequeña semilla que puede tener un índice de semilla que puede llegar a 0.33 gramos. Esa planta por encima de la superficie del suelo puede llegar a pesar 1 kilo. Si ustedes observan esta fotografía, se van a dar cuenta de la gran capacidad productiva de la planta de maíz. Y viendo esta mazorca de Iowa, una planta de maíz en 120 días es capaz de multiplicar sus números iniciales 1000 veces. Observen, esa mazorca tiene 10, 20, 30, 40, 50 granos por hilera. En 20 hileras por mazorca tiene 1000 granos y proviene de una semilla individual. Si esa semilla individual tuviera un índice de 0.33, quiere decir que esa mazorca, 120 días después de que la sembró, podría dar origen a una mazorca de 330 gramos, provenientes de una semilla individual. Además de eso, esa planta de maíz tiene un alto índice de cosecha. ¿Qué es el índice de cosecha? Es la proporción que tiene el grano con relación a la biomasa total de la planta sobre la tierra. Lo que quiere decir que tiene un índice del 50, hay 50% del grano y hay 50% de paja o tamo sobre el campo. Índice de cosecha 50-50. Es una planta perfecta, es una máquina de producir biomasa vegetal. Muy bien, si quieren seguir la presentación, tiene una bibliografía que es lo que nosotros consideramos como la Biblia del maíz o nuestro libro guía. Ese libro guía es el reporte de Iowa de la doctora Lori Abendorf y este manual es la guía para esta presentación. Además, pueden consultar sobre maíz en una página del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMMYT que se llama maizdoctor.cimit.org. En la conjunción de esos dos trabajos está basada el desarrollo de esta presentación. Muy bien. Cuando hablamos del ambiente y hablamos de temperatura, nosotros dijimos que el tiempo que necesita una planta para que pase de una etapa a otra se basa en la acumulación de temperatura, medida en grados día o unidades térmicas de acumulación. Esas unidades térmicas de acumulación son la diferencia que hay entre el promedio de la temperatura máxima del día, mínima de la noche, menos la temperatura basal de la especie maíz, que es 10 grados centígrados. Pero cuidado, cuando se habla de temperatura máxima, solamente se puede colocar un umbral, 30 grados. Entonces, si su temperatura máxima del día sobrepasa 30, ese día solamente vas a colocar 30, menos la temperatura mínima, menos la temperatura biológica de la especie en la parte basal, que es 10 grados centígrados. Aquí viene algo que es interesante. El maíz se desarrolla óptimamente en temperaturas que tengan entre 23.9 y 29.4 grados centígrados. Allí es donde mejor comportamiento tiene la planta. Y este dato, que lo vamos a manejar más tarde, significa que va a tener dos temperaturas. El maíz crece a una velocidad desde que emerge hasta que llega a la hoja número 9. Y de la hoja número 10 hasta la última hoja va a incrementar su velocidad. Quiere decir que necesita menos grados día para formar una hoja. ¿Por qué? Porque es que somos muy dados a preguntarle a la gente cuántos días por hoja tiene la planta de maíz. Eso depende del estado fenológico por el cual esté pasando. Muy bien. Para seguir este trabajo,
es importante que sepan, la hoja de maíz tiene tres partes fundamentales. La primera, la lámina o cuerpo de la hoja. La segunda, la vaina o el pecíolo o envainador de la hoja. Y la tercera, el cuello o collar, que es aquella estructura que divide la lámina de la vaina. Entonces, miremoslo allí, la lámina o cuerpo, la parte plana de la hoja, la vaina, esta parte morada de este material, que es la que abraza o rodea el tallo, y el cuello o collar, aquella estructura que cuando no se toca nos va a definir que es una hoja verdadera. Entonces, miremoslo aquí. La metodología que vamos a utilizar ahora se conoce con el nombre de la metodología del collar de la hoja. Entonces les estoy mostrando claramente el collar de esta hoja, que es cuando estas estructuras no se tocan alrededor del tallo. Y ahí definimos que ella es una hoja verdadera. Las hojas en maíz en el estudio de Iowa, todas se cuentan. Hay algunos autores que no cuentan la primera hoja. Para este trabajo, todas las vamos a contar. Muy bien. La siembra debe ser la labor de mayor calidad que se realice en el ciclo y es para todos el día cero. En el momento en que el agricultor decide colocar la semilla dentro de un suelo, comienza este proceso productivo. ¿Qué características tiene la siembra? Según los autores Maroni y Garcisevic, es una buena siembra aquella donde la diferencia entre la cantidad de plantas posibles de obtener y las emergidas es mínima. La distancia entre ellas es uniforme y el tiempo transcurrido para emerger es el mínimo para el conjunto de la población. Siembren para una emergencia rápida y uniforme. Esto es irreversible. Entonces, miremos algunas características. Solamente por cultura aquí personal, levanten la mano los agricultores del salón, agricultores que están en el salón. Opa, hartos. Entonces, miren lo que va a pasar aquí. Una buena siembra no garantiza un buen rendimiento, pero lo más seguro es que una mala siembra sí termine teniendo un bajo rendimiento. Segundo, es un proceso irreversible porque todavía no conozco el primer agricultor que haya desenterrado todas las semillas para volverlas a sembrar. Además de eso, antes de nacer la primera planta en el campo, nos hemos gastado más del 50% de los costos de producción. Además de eso, no existe ninguna práctica de manejo agronómico que mejore una mala siembra. Pero lo peor para todos los agricultores que estamos en este salón es que no hay nada que cause más inquietud que ver que su vecino está sembrando y usted no lo está haciendo. Eso mata, eso lo deja usted enfermo, lo manda para la casa a pensar qué será lo que está haciendo y si no le llueve, ¿qué? Y si esta noche le llueve, ¿cómo le va a ir de bien? Y yo que no sembré. Es lo que más desbarajusta emocionalmente a un agricultor, ver que el otro está sembrando, ver que el otro está fumigando, lo bonito que le nació al vecino, lo regularcito que me nació a mí, nos produce dolor de cabeza. Pero eso sí, no sembramos una sola semilla de maíz en el campo que no esté perfectamente tratada. Las semillas hay que tratarlas, si no vienen tratadas de planta con tratamientos profesionales, hay que tratarlas con insecticidas, fungicidas, nematicidas, nutrientes específicos, bioestimulantes, microorganismos y muy importante para nosotros los agricultores, que estén tratadas con polímeros para mejorar el desempeño de la semilla dentro de la sembradora. Pero si esto no se hace, se pueden utilizar adicionalmente
algunos lubricantes secos como grafito o talco industrial para mejorar el desempeño de la sembradora y así garantizar una correcta siembra. Lo segundo, antes de sembrar, según el análisis de suelos, recomendamos la fertilización de base, especialmente ¿de qué manera? 20% del nitrógeno, 100% del fósforo, el azufre, el magnesio, el boro, zinc, hierro, cobalto y molibdeno. Desde el momento de la siembra. Y en el caso del potasio, colocamos entre el 50 y el 75% en la línea de siembra. Entonces, todo esto dependiendo del análisis de suelo. De acuerdo a esto, es muy importante la operación de la sembradora y utilizamos para esto un parámetro fundamental: siembren despacio. Desde que no exista una sembradora o no tengamos con qué comprar unos sistemas de alta precisión que permiten sembrar hasta 16 kilómetros por hora, siembre despacio. Y los brasileros nos enseñaron: siembre tan despacio que sea capaz de alcanzar la sembradora caminando. Es la mejor velocidad de siembra. Siembre despacio. Y esa característica la tenemos que configurar. Es el único momento en el cual usted puede verificar la calibración de la sembradora. Es el único momento donde puede verificar la profundidad de siembra, la condición del suelo, temperatura, humedad. ¿Por qué? No vaya a revisar cómo quedó la siembra mañana, porque si había algún cambio que hacer, no se puede regresar. Es un fenómeno irreversible. Entonces, vamos a iniciar, y aquí vienen las palabras que utilizó la doctora. Para mí, personalmente, la mejor posemergencia que se hace en maíz es una correcta preemergencia. El maíz debe de nacer en lo limpio, porque como lo van a ver ahora, es muy mal competidor de malezas en los estados iniciales de desarrollo. Como lo dijo la doctora, el maíz tiene que crecer, nacer en lo limpio. Y muy importante, poderlo cosechar en lo limpio. La época crítica del control de malezas, lo decía claramente la doctora, es el 30% del tiempo comprendido entre la emergencia y la madurez fisiológica, pero los primeros estados de la planta es donde es más susceptible a la competencia. El maíz debe nacer en lo limpio. La mejor posemergencia, una correcta preemergencia. Nos vamos. Iniciamos este proceso el día en que el agricultor coloca la semilla dentro del suelo. Día 0 para nosotros. El proceso dice: siembren semilla de calidad, semilla certificada, semilla con todos sus atributos: germinación, vigor, uniformidad en tamaño y en peso, para no tener problemas y poderlas separar individualmente una a una en la siembra. Además de eso, comienza la imbibición cuando la semilla absorbe entre el 30 y el 35% de su peso en agua. Y ojo, independiente del tamaño y la forma. Entonces, de acuerdo al peso de la semilla, necesita entre el 30 y el 35% de humedad para garantizar su proceso de imbibición. Cuando la semilla se hincha y se imbibe, comienza su proceso, que lo vamos a ver más adelante. La semilla se imbibe, se hincha, incrementa su volumen. Generalmente eso hace que el pericarpio, la estructura que la rodea, se fisure y permita la salida de la radícula y el crecimiento de las estructuras propias del embrión. La germinación es de tipo hipógea y se inicia con el crecimiento de la radícula, raíz embrionaria o seminal.
Aparecen el coleoptilo y de 3 a 4 raíces seminales en un ángulo de 35 a 45 grados. La raíz embrionaria o seminal no nace verticalmente de la semilla. Se alarga el mesocotilo, que es una porción de la planta que eleva el coleoptilo a la superficie del suelo, y más adelante lo vamos a mostrar, y la planta emerge cuando el coleoptilo es visible sobre la superficie del suelo. Para que haya germinación y emergencia, la planta también acumula grados día, y dice la literatura que debe de acumular entre 100 y 120 grados día, y esa temperatura hay que medirla en el suelo a la profundidad en la cual quedó sembrada la semilla. Entonces, en términos normales de nosotros, que creo que en Venezuela tampoco se siembra maíz en suelos fríos, este proceso debe estar durando entre 5 y 7 días. Generalmente una semana después de sembrar, nosotros estamos encontrando nuestro maíz emergido. ¿Estamos? Muy bien. La gráfica de la germinación. La germinación pasa una primera fase, que es una fase netamente física. La semilla que está dentro de una bolsa, dentro de una funda de semilla, tiene el 13% de humedad. Cuando el agricultor la coloca en el suelo, la fase física, ¿qué es? Tomar humedad de un gradiente mayor a 13%. Entonces ella absorbe la humedad del suelo porque ha quedado en perfecto contacto con el suelo húmedo y comienza su proceso físico de imbibición. La semilla se humedece, aumenta su volumen, se le raja el pericarpio y comienza el crecimiento. Hay una gran diferencia entre germinar y emerger. Germinar cuando le sale la radícula, las raíces seminales y una parte aérea, pero solamente emerge cuando coloca el coleoptilo sobre la superficie del suelo. Entonces mírenlo en detalle. En detalle es semilla seca, 13%, semilla hinchada, y aquí en la foto apareció la radícula. Comienza la elongación de la radícula, raíz embrionaria o seminal, sigue creciendo la raíz embrionaria, aparecen 2 a 3 raíces seminales, aparece el coleoptilo, sigue el crecimiento de la radícula, sigue el crecimiento del coleoptilo, sigue creciendo hasta que esta estructura aparece sobre la superficie del suelo. ¿Qué es eso? Emergencia. Todo este proceso lo pasa dentro del suelo y no lo podemos ver. La germinación y la emergencia son el primer periodo crítico en la producción de maíz. Sembramos para una emergencia rápida. Mientras más tiempo pase la semilla en el suelo, más expuesta está a los factores ambientales que la pueden eliminar, sea por temperatura, sea temperatura alta, sea baja temperatura, sea por plagas, por enfermedades. Me detengo aquí un minuto. Ojo a las siembras en seco. Con lo que cuesta hoy la semilla, el fertilizante, el herbicida, todo el proceso que han hecho y la siembra, no creo que ningún agricultor esté dispuesto a arriesgarlo. La pregunta que hicieron ayer y antier en algunas reuniones: ¿cuánto tiempo dura una semilla seca? Entonces le contesto como el profesor Bob Nielsen: ¿y quién le dijo a usted que el suelo estaba seco? El suelo en la noche le sube la humedad por capilaridad. Suelo seco, 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 ni en los desiertos. En los desiertos mueren más personas en la noche por hipotermia que por deshidratación en el día. En los desiertos mexicanos se siembra maíz y siembra la semilla a 12, 15, 20 centímetros de profundidad. Suelos secos no existen. Espero que el riesgo que corran de sembrar semilla en seco lo piensen antes de tomar la decisión. Si siembra y llueve, no se le olvide que yo estuve aquí y después no me vaya a decir nada para que después no tengamos problemas. Muy bien. Vamos.
El maíz pasa por dos fases. Una fase vegetativa que comienza con la emergencia y finaliza cuando la planta emite la panícula o flor masculina. El número de hojas depende del genotipo. Y una fase reproductiva que comienza con la floración masculina o antesis y finaliza con la madurez fisiológica o punto negro. Esa etapa del lado derecho mío, el lado izquierdo de ustedes, recolección, yo se la adicioné a la gráfica. Entonces, vamos a mirar los periodos de crecimiento. Primer periodo de crecimiento, conocido con el nombre de establecimiento y crecimiento de las plántulas, comprendido desde la emergencia hasta B1. Un segundo periodo conocido con el nombre de crecimiento vegetativo. Comienza en B2, finaliza en BN, última hoja. Y el número de hojas depende del genotipo. Un tercer periodo que se conoce con el nombre de floración y fecundación. Comienza en BT y finaliza en R1 o floración femenina. Un cuarto periodo conocido como el periodo de llenado de grano y madurez, que comienza en R2 o ampolla y finaliza en la madurez fisiológica. El periodo que sigue yo lo nombré como bodegaje o almacenamiento en campo y es el periodo que va entre la madurez fisiológica, punto negro y la cosecha. Para las personas que revisen la literatura, el ciclo vegetativo comienza con la emergencia y finaliza en la madurez fisiológica. Vamos a mirar cómo cada periodo lo puede afectar el ambiente. Primer periodo, crecimiento de las plántulas. Comienza con la emergencia, finaliza en B1. Emergencia, 50% de la población cuando los coleóptilos estén visibles sobre la superficie del suelo. El tiempo que se demora depende de la profundidad de siembra, la humedad del suelo, la temperatura y muy especialmente el peso de la semilla. Entonces, no tengo días para ese proceso. Las etapas de desarrollo se determinan en todo el campo cuando el 50% de la población o más de las plantas se encuentren en dicha etapa. ¿Qué es entonces una planta en B1? El número de hojas depende del genotipo. La primera hoja, morfológicamente diferente a las demás por tener el bordo redondo, también conocida como oreja de ratón, dedo pulgar, porque la diferencia es que el resto de las hojas van a ser puntiagudas, mientras ella va a tener el borde redondo. B1, visible el collar de la primera hoja, morfológicamente diferente a las demás por tener el borde redondo. ¿Qué nos pasa si se presenta un estrés en el primer periodo de crecimiento? Entonces, el estrés biótico y abiótico podría ser un aguacero después de sembrar, que el aguacero sea tan fuerte que se sepulten los surcos porque la tierra corre y sepulta la población en el proceso de emergencia. Un segundo aspecto, como sería un verano tan sumamente fuerte que las plántulas se mueran y se deshidraten. O la tercera fotografía, que es muy común, un encharcamiento en el proceso de germinación de emergencia, y si el agua sobrepasa la altura del cogollo de esa planta, las plantas van a desaparecer. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando el estrés ocurre, las plantas se marchitan y mueren, generando una disminución de la densidad de las plantas. Lo segundo es un requisito para el rendimiento de maíz, es que el cultivo presente una densidad de plantas adecuada y el cultivo no puede compensar la pérdida en condiciones ambientales, así vuelva y cambie el clima y siga lloviendo o deje de llover.
Las plantas perdidas disminuyen la población y la planta no tiene cómo compensar el efecto de la pérdida de las mismas. Segundo periodo de crecimiento vegetativo. Comienza en B2, finaliza en BN. B2, visible el collar de la segunda hoja. Una planta en B2, visible el collar de la primera, morfológicamente diferente a las demás, por tener el borde redondo, visible el collar de la segunda, B2. En este momento, en condiciones de agricultura buscando el alto rendimiento entre B2 y B3, podemos entrar al campo y hacer una fertilización foliar complementaria, especialmente buscando incrementar los niveles de un elemento muy importante en la producción moderna. Esta fertilización foliar complementaria va muy asociada a zinc. Aplicaciones tempranas, bioestimulantes, hormonas, zinc, aminoácidos son convenientes en el desarrollo. ¿Por qué? Porque estamos buscando una relación entre la parte aérea y la parte radicular para generar mayor volumen de raíces. Entonces, el zinc juega un papel fundamental. B3. Visible el collar de la tercera. Tenemos B1, visible el collar de la hoja morfológicamente redonda, B2, B3. B3, visible el collar de la tercera. Si desentierran esa planta completa, ¿qué se van a encontrar? Yo allí coloco la línea del suelo. Lo primero que se van a encontrar ustedes es el rudimento seminal, la semillita que ustedes sembraron. De esa semilla que salió, el primer sistema radicular de la planta, conocido como embrionario o seminal. También como el sistema radicular temporal, porque él solamente va a durar hasta que se acaben las reservas alimenticias que tenía el endospermo. Se va a cortar naturalmente. Entonces es temporal y su función fundamental, tomar agua. Segundo, esa radícula, ese sistema radicular está buscando agua en la parte baja del perfil para garantizar el proceso de imbibición de la semilla y el proceso de germinación y emergencia. La estructura blanca que estoy mostrando aquí es lo que hay entre el rudimento seminal y el nudo o corona, y a esta porción se le conoce como el mesocotilo. El mesocotilo es el que empuja el coleoptilo a la superficie del suelo. Entre el rudimento seminal y el nudo corona, donde se establece ese sistema radicular conocido como nodular o coronario o definitivo, es el que se va a encargar de dar anclaje, nutrición a la planta de maíz. Y ese acompañará a la planta durante todo su ciclo. ¿Qué características tienen esas plantas? El punto de crecimiento está por debajo del suelo y allí es donde se concentra la mayor preocupación de la producción. Lo que la planta está haciendo en la parte aérea es generando azúcares que los va a removilizar al dreno de ese momento. ¿Cuál es el dreno de la planta en los estados iniciales de desarrollo? El sistema radicular. La planta sobrevive en los primeros estados de la reserva del endospermo. El dreno de la parte aérea será el sistema radicular. Son fundamentales los adecuados niveles de fósforo y calcio en los primeros 8 a 10 centímetros del suelo. Son estas etapas tempranas donde es más crítico el daño causado por plagas del suelo como trozadores y tierreros, y hoy es fundamental, como lo decía el doctor de la primera conferencia, la verificación de las poblaciones de vectores de virus, los estados iniciales de desarrollo.
Hay una alta susceptibilidad al estrés, ya sea por falta o por exceso de humedad, y es importante vigilar y corregir las deficiencias nutricionales, especialmente el caso del zinc. Muy bien, vamos a hablar de algo que se llama antropometría. ¿Qué es antropometría? Es la comparación de las medidas con relación al cuerpo. Antropométricamente, una planta de maíz en B3 está a la altura del tobillo. Entonces, el agricultor lo puede reconocer como que su maíz está tobillero. Pero hago esa aclaración y les muestro esto. Esto es el futuro. Esto es lo que se llama la tecnología Vitala. Cuando inicié la presentación, les dije que las plantas de maíz podían llegar a tener 4,50. Esas son las que tenemos hoy. En el futuro, plantas como Vitala, con el mismo número de hojas, van a tener tallos más gruesos, mazorcas más bajitas, y la planta completa va a tener una altura entre 1,70 y 1,80. O sea que ya en el futuro podremos ver la población desde 1,80 la planta completa. Si no hay Vitala, seguimos todavía con rodillero, cinturero, al pecho, etc. Muy bien. ¿Quiénes nos atacan en este primer estado? Segundo periodo de desarrollo. El primero, Spodoptera frugiperda. Spodoptera frugiperda se come todo en la planta de maíz. Ataca como tierrero, ataca como trozador, ataca como barrenador de tallo, ataca como defoliador, come el elote, come la espiga. También aparecen otros insectos, el gusano gris, Agrotis ypsilon, otros insectos, el gusano coralillo, el Asmopalpus lignocellus, otros insectos, la gallina ciega, el complejo filófaga, otros insectos, Euteola videntata. Aquí tiene un nombre que no soy capaz casi ni de pronunciar. Huijuau. ¿Algo le dice? ¿Cómo? Déjenlo aquí. Y aquí una que le tienen que ir poniendo cuidado. ¿Por qué? Esta es la plaga más importante en el establecimiento de los maíces en la altillanura colombiana, aquí enseguida. Y este es el chinche de cuernos, Euschistus rufimanus. Todas ellas son las que hay que vigilar. ¿Cuál es el mayor problema? Son favorecidas por esta variabilidad climática, temperaturas elevadas. Sus ciclos son más cortos. Los niveles de daño económico de todas estas plagas que están aquí son alrededor del 10% de plantas trozadas. Si siembran 6 semillas por metro, media planta por metro, nivel de daño económico. Fundamental en el manejo de esto, tratamiento de semillas. No siembren ninguna semilla que no haya sido previamente tratada. Cuidado con qué. El Señor lo dijo esta mañana, qué pena que lo señale, por el nombre no me acuerdo. Dalbulus maidis, el principal y único vector del complejo Dalbulus achaparramiento, enfermedad de moda en el maíz en Colombia. Departamentos enteros en Colombia han dejado de sembrar maíz por este problema. ¿Quién más aparece en este lote? Peregrinus maidis, la chicharrita. ¿Quién más? Los pulgones, todos favorecidos por aplicaciones indiscriminadas de insecticidas y por periodos secos. ¿Quién más aparece? Los ácaros. ¿Quién más aparece? Los trips. ¿Quién más aparece? Los crisomélidos. Y ojo con los crisomélidos, porque ellos en el estado adulto atacan las plantas, se comen las hojas, se comen los cabellos y las larvas que pasan en el suelo se comen las raíces. Entonces, fundamental, control de malezas, como lo dijo la doctora, son los principales hospederos de plagas como esta. Muy bien. Cuando se nos van a comer el maíz, Spodoptera frugiperda, lo decía el señor, es la plaga más importante del maíz.
Pero mucho cuidado con otras especies del género Spodoptera, como esta, que se llama exenta. ¿Qué hace exenta? Son los que hacen el ataque como gusano ejército. Son aquellas poblaciones migrantes, comen caña, comen sorgo, comen maíz, comen pasto, comen caña de azúcar, todo se lo comen gusano ejército. El que acabo de mostrarles, Mosis latipes, el medidor, también consume gramíneas en condiciones importantes. Y aquí comienza desde los estados iniciales de desarrollo de nuestra población los ataques tempranos de diatrea, el barrenador de la caña o algunas especies del mismo género. B4, como lo mencionaba la doctora, época de máxima selectividad. Apliquen antes de B4 los herbicidas, incluyendo aquellos que hacen parte de la biotecnología. ¿Por qué? Porque la planta en B4 está iniciando una etapa de desarrollo reproductivo temprano. La planta ya comenzó a definir el número de hileras en sus primordios de mazorcas. B4, época de máxima selectividad. Si va a hacer una aplicación total de un herbicida, hágalo antes de la formación de la cuarta hoja. De aquí en adelante puede usar herbicidas, pero hágalo de manera dirigida a la maleza, que no caigan en el cogollo de la planta. ¿Qué está haciendo usted? Generando biomasa vegetal en las hojas, generando fotosíntesis, azúcares para trasladarle al sistema radicular. El desarrollo de las raíces está directamente relacionado con la movilidad de esos elementos vía floema hacia el sistema radicular. Entonces nos enseñaron y nos dijeron, los mayores productores de grano siempre son los mayores productores de raíces. La función de esas primeras hojas de la planta son la generación de azúcares para el crecimiento del sistema radicular. Y si ustedes movieran esta mano con esta raíz, tiene la misma longitud que la planta en su estado de pie. Quiere decir que el crecimiento está siendo prácticamente en una proporción 1:1. B5, visible el collar de la quinta. Ahí las tienen ustedes abajo, tienen B1, la hoja morfológicamente diferente, 2, 3, 4, 5. Si usted pinta la quinta hoja, esto le va a ayudar en el seguimiento de la fenología de la planta. Entonces, pinte la quinta hoja y verá que no se va a perder. ¿Por qué? Porque las hojas inferiores se secan o se caen por el crecimiento de los tallos y la senescencia de los tejidos. El punto de crecimiento se encuentra todavía debajo de la superficie del suelo. Es posible que ya se haya cortado naturalmente el mesocotilo, o sea, ya la planta se terminó todas las reservas que había en el endospermo de esa semilla, ya depende únicamente de su sistema radicular coronario o nodular, y son estas etapas tempranas donde es más importante el ataque de cogollero Spodoptera frugiperda. Comienza una época donde el cultivo tiene una alta demanda de agua y nutrientes. Si pinté la quinta, ¿quién es esa? B6. Pintamos la quinta, la primera hoja con el collar visible, B6. B6, ¿qué características tiene? En B6, el cultivo debe permanecer libre de la competencia de malezas. Volvemos, tiene que nacer en lo limpio, crecer en lo limpio. El cultivo debe permanecer libre del ataque de los vectores de virus. Los primeros 30 días de edad del cultivo son básicos para evitar el ataque de esta plaga.
Si hay que aplicar herbicidas, es muy importante hacerlo de manera dirigida, evitando que los productos caigan en el cogollo de la planta. Y antropométricamente se reconoce porque el maíz está rodillero. ¿Qué está pasando? Dentro de ese cogollo está la totalidad de las hojas formadas. ¿Qué hace la planta en este estado de desarrollo? Comienza la elongación de los entrenudos, de abajo para arriba. Es como estirando una antena. Así va a crecer la planta. Y si ustedes ven, me voy a regresar aquí, en esta parte, ustedes ya encuentran el primordio de lo que va a ser la flor masculina. Aquí está el punto de crecimiento, ya sobrepasó la altura del suelo. Comienzan a elongarse los entrenudos. El punto de crecimiento ya está sobre la superficie del suelo. Comienza la formación temprana de los primordios de espigas, que van a ser las futuras mazorcas, y la planta está en un punto de diferenciación de crecimiento. Está iniciando una etapa reproductiva temprana y un crecimiento acelerado en su desarrollo. ¿Qué nos decía Bob Nielsen? Es importante el periodo que hay entre la emergencia y B6 porque la población final está determinada en gran medida en el éxito de la germinación, la emergencia y el establecimiento del cultivo. Entre comillas, las plantas que logren llegar a B6 muy posiblemente llegan con mazorca a cosecha. Las plantas que superen este periodo crítico llegan seguramente a la cosecha. B9. Visible el collar de la novena. Miren la fotografía abajo. Ya se han perdido algunas hojas bajeras, pero si pinté la quinta, entonces las vamos a mirar. Son alternas y opuestas, sexta, séptima, octava, novena. Visible el collar de la novena. ¿Qué características tenemos aquí? La primera, por lo general, miren abajo, ya se han perdido algunas hojas inferiores, 2 o 3, se secan o desaparecen total o parcialmente. El punto de crecimiento sigue subiendo por el centro del tallo. Por disección se puede encontrar la panícula, que va a ser la flor masculina, y las futuras espigas o mazorcas. Los primordios de espigas se está definiendo el número de hileras, la planta incrementa su tasa de crecimiento, las raíces de soporte adventicias o aéreas pueden estar presentes en los primeros entrenudos de la planta y antropométricamente lo tenemos a la altura de la cintura. ¿Qué está pasando? En los primordios de espiga que van a ser las futuras mazorcas, se están dividiendo las líneas individuales de óvulos para formar pares de granos por hilera. Y abajo en el suelo van a quedar los primeros 4 entrenudos apilados. El primero que se separa visiblemente, el quinto. El que se separa más de 1,5 centímetros, el sexto, y el primer entrenudo sobre la superficie del suelo, el séptimo, y allá aparece el tercer sistema radicular conocido como aéreo o adventicio, que le puede permitir a la planta soporte y extranutrición. Está dividiendo el número de hileras. La más pequeña que conozco es la de la izquierda mía, que tiene 8. ¿Qué tiene de especial esa mazorca? Mírenle la tusa, es cuadrada. En cada lado del cuadro, 2 hileras. La más grande que conozco a nivel comercial, de 24. Pero existen tecnologías en el mundo que han permitido incrementar 26, 28 y hay reportes hasta de 32 hileras por mazorca.
Eso con una tecnología que se llama Red Grind. ¿Qué está pasando aquí? Miren la gráfica ustedes allá. Voy a colocar la línea. B10. Los números 6, 10, 15, 19 que están abajo son los días en La Victoria, allá en Colombia. No es para que los copien y digan que aquí va a ser lo mismo, porque yo aquí he sentido calorcito y yo creo que aquí los tiempos son más rápidos. Entonces, si usted mira B10, ¿a dónde llega esa flecha? A la curva de absorción de nitrógeno, donde la planta tiene la mayor pendiente de absorción, y esa mayor pendiente se da entre la hoja 10 y la hoja 14. Para mí es un periodo de 12 días. En esos 12 días la planta tiene la mayor velocidad de absorción de nitrógeno. Y para que haya absorción de nitrógeno, ojo, tiene que haber agua. Si no hay agua, no hay absorción. Si no hay cobalto, no hay molibdeno, no hay ciclo de nitrógeno en el suelo, no hay quien la lleve a las hojas, el tejido de acumulación. Entonces les presento lo que yo he hecho. Para sacar esos números, nosotros lo hicimos en un material blanco que se llama DK370 VT Pro RR. Sembramos a 4 grados de latitud norte, a 1000 metros de altura sobre el nivel medio del mar, temperatura media diaria de 25 grados centígrados, evapotranspiración 4 milímetros día, humedad relativa por encima del 60%, 1100 milímetros de precipitación por año. Los datos son de la finca. ¿Qué dice eso? Que botamos una hoja desde la emergencia hasta B9 cada 3.4 días. Y a partir de que el maíz llega a la cintura, aumenta la velocidad de crecimiento y forma una hoja cada 2.3 días. Es por eso que usted llega el lunes a la finca, regresa el sábado a pagar trabajadores y ya no ve el otro lado del cultivo. Pero para crecer de manera acelerada, ¿qué se necesita? Agua, nutrientes y microelementos que tengan que ver con división celular, especialmente ¿quiénes? Boro y zinc. Entonces, no se les olvide, a partir de la cintura, esta planta va a acelerar, y para acelerar tiene que comer y tiene que tomar, porque ella no se alimenta de sólidos, sino de líquidos en la solución del suelo. Ahí tienen ustedes una planta de 22 hojas y ustedes observan claramente, desde la siembra hasta B9, 31 días. De la B10, del día 35 a la última hoja, 56 días. En 21 días duplicó la cantidad de hojas y el número de días disminuye. ¿Está claro hasta aquí? Muy bien. B12. Si pintamos la hoja quinta y miran hacia abajo, ya se han perdido prácticamente 3. Entonces, aquí comienza la planta a mostrar las cosas importantes. La planta antropométricamente ya está a la altura del pecho, aproximadamente ha acumulado el 10% del peso total. El punto de crecimiento continúa subiendo a medida que los entrenudos inferiores se alargan. Los primordios de espigas superiores crecen más rápido que los inferiores por dominancia apical, y en los primordios de las espigas, que van a ser las futuras mazorcas, ya se está dividiendo el número de granos o de óvulos por hilera. Antropométricamente, la planta está en el pecho. Aquella primordio de mazorca, donde había líneas individuales de óvulos, ya se dividieron para formar pares de granos en hilera. Es por eso que los números de las mazorcas son pares.
Y en la fotografía del otro lado van a ver claramente la inflorescencia masculina o la panícula, la formación de la cantidad de primordios de espigas o mazorcas. ¿Qué está haciendo la planta? Alargar. ¿A quién le va a dar importancia? Al superior, al último. Eso por dominancia apical va a ser el que se va a desarrollar. B15. Abajo todavía está pintada la hoja número 5. Aquí la ven en la fotografía. Cuenten las hojas y se van a llevar, en este caso, una grata sorpresa. La sorpresa es que en esa hoja 15 apareció la mazorca o la espiga superior dominante. ¿Qué nos dice la literatura? El desarrollo de la mazorca superior dominante comenzó 7 hojas atrás. Cuando la planta de maíz estaba en B8, antes de llegar a la cintura, comenzó a desarrollar el número potencial de óvulos de la mazorca superior, que aquí va a estar ubicada en la hoja 15. Segunda marca natural, pinté la quinta, ya no cuenten de abajo para arriba, cuenten de la 15 para arriba. B18, visible el collar de la 18ª hoja. Si ya tengo el primordio de mazorca en la 15, pues 16, 17, 18. Se está definiendo una semana antes de la floración. Cuando hablamos en maíz, floración es floración femenina, la aparición de los estiloestigmas. Miren lo complejo que es esta planta. Todo crece de manera sincronizada. Están creciendo los óvulos y cada óvulo lleva un pelo o un estiloestigma. Está creciendo la tusa, está creciendo la coronta, el capacho, el elote o la tusa para nosotros. Todo crece de manera sincronizada. Entonces, es un momento fundamental porque la planta ya define aquí, una semana antes de la floración, el número potencial de óvulos por planta. Cuidado, número potencial de óvulos por planta. Última hoja, la hoja N. Ustedes observan ya el desarrollo de ese primordio de mazorca, lo que ha crecido. Hoja 15, 16, 17, 18, 19. ¿Quiénes están aquí? La hoja bandera que acompaña la panícula. Pero si miran la foto, ya hay otras plantas que tienen visible la panícula. Si son más del 50%, esta planta está en BT. Finalizamos aquí el segundo periodo. ¿Qué es lo que nos está pasando con este cambio climático? ¿Cómo nos afecta el estrés en el segundo periodo de crecimiento? Nos afecta de una manera muy grave. Las sequías no letales en este periodo provoca que las plantas sufran una reducción significativa en su altura, en el área foliar, y aceleran la senescencia de las hojas. Ese fenómeno que están viendo en la foto se llama encebollamiento y es la defensa natural de la planta al calor. Cuando ella enrolla las hojas es para disminuir el área que está expuesta al sol. La planta puede que se desenrolle en la noche cuando baja la temperatura, pero está en estrés. Entonces, en estrés no hay crecimiento y al no haber crecimiento no hay tejido de acumulación. Y esto es mucho más grave mientras más cercano esté a la floración. Entonces, en cultivos de crecimiento determinado, como el maíz, el rendimiento final suele estar fuertemente asociado al índice de área foliar. ¿Qué es esto? El número de metros cuadrados de área fotosintéticamente activa por metro cuadrado de superficie. Si no hay agua para crecer y desarrollarse, no hay área foliar. Entonces, tenemos este problema. En este momento de la floración se afecta el número potencial de granos por mazorca.
Las sequías en etapas vegetativas avanzadas cercanas a la floración tienen un efecto multiplicador sobre el rendimiento porque afecta la formación de los tejidos de reserva. ¿Dónde guarda el maíz la comida? En las hojas y en los tallos. Tampoco todo es verano. En invierno también hay problemas. La planta de maíz no resiste encharcamientos prolongados y menos si el agua sobrepasa la altura del cogollo. Planta de maíz que el agua le tape el cogollo, planta muerta, no se recupera. Llegamos al nudo, época crítica, tercer periodo, floración y fecundación. Comienza con BT, visible completamente la panícula, las estructuras que la conforman no se tocan, panícula totalmente abierta. R0, floración masculina o antesis. Comienza la emisión de polen por el eje central de la panícula de arriba hacia abajo. Miren esto, lo complejo que es. Las panículas pueden producir entre 5 y 50 millones de granos de polen, pero el promedio varía entre 14 y 25. La liberación de polen ocurre por un periodo de 2 a 14 días, usualmente dura de 5 a 8 días, para ponerlo en español, una semana. Las anteras se abren y entonces los granos de polen se caen por su peso y son atraídos o llevados por el viento hasta las otras plantas. Esto solamente sucede cuando se seca el rocío que cubre las anteras. Entonces en la mañana pongámosle un tiempo a partir de las 9 de la mañana hasta por ahí las 11 y luego se cierran y vuelven a abrirse cuando baja la temperatura en la tarde. La mayor emisión de polen ocurre 3 a 4 días después de antesis. ¿Qué pasa? Se abren los opérculos, comienza el polen a caer por su propio peso, como lo están viendo ustedes en la fotografía. Aquí comienza a derramarse el polen a partir de las anteras. ¿Qué características tiene? Es disperso por el viento. Eso nos explica que la polinización del maíz es de tipo anemófilo. La hace el viento. Segundo, ¿qué características tiene el polen? Es muy grande, mide entre 90 y 100 micrones, pesa aproximadamente 0.25 microgramos, cae a una velocidad muy rápida de 31 centímetros por segundo y se necesitan 100 granos de polen por centímetro cuadrado por día. Además de esto, se producen alrededor de 25.000 granos de polen para fecundar una mazorca que puede tener un número potencial de granos de 1000. Si usted lo mira de esta manera, se necesitan 25.000 granos por cada grano. Y ese polen es desplazado a partir de la fuente entre 8 y 20 metros. Floración femenina. Aparecen los cabellos, los estiloestigmas, y ahí van a ver ustedes unos pequeños cabellos, también conocidos con el nombre de tricomas, que se encargan de recibir el polen. Entonces, los estigmas también tienen algunas características. En promedio, una mazorca puede llegar a producir 1000, y vieron la mazorca de Iowa, 1000 granos. Si hubo 1000 granos, había 1000 cabellos. Segundo, la elongación es muy rápida, crecen entre 1 pulgada y casi 4 centímetros diarios hasta que son polinizados. En 2 a 3 días, todos los estigmas son polinizados. Si la polinización dura en promedio 7 días, hay que tener en cuenta que el cabello también tiene un ciclo de vida, y ese ciclo de vida puede hacer que los cabellos duren hasta 10 días.
En el momento en que se da la polinización y la fecundación, se caen los cabellos de la mazorca, se desprenden del óvulo y allí se da el proceso de fecundación. Polinización es la captura del polen por parte de los tricomas de los cabellos y ustedes lo están viendo aquí. Para que haya polinización se necesitan factores ambientales. Ojo aquí, temperatura mínima de 20, máxima de 32, óptima de 25. Precipitación en ese proceso de 10 días, 70 milímetros, porque los cabellos tienen que estar turgentes para que pueda entrar el tubo germinativo hasta el óvulo y fecundarlo. La humedad relativa tiene que ser mayor del 80% porque el polen cuando sale de la antera tiene el 80% de humedad y necesita germinar. Si la humedad relativa baja del 80%, el grano de polen se seca y puede haber habido polinización, pero no hay fecundación. Entonces, mucha atención aquí, porque una cosa es polinizar y la otra es fecundar. ¿Qué parece ser lo que más comentó la gente en las reuniones del lunes hasta hoy? La coincidencia de la floración con verano aquí en Venezuela. Entonces, miremos este detalle. Estrés en el periodo de floración y fecundación. El periodo de floración y fecundación es el más crítico para la determinación del rendimiento. ¿Por qué? Porque en la etapa vegetativa lo que creamos fuimos óvulos y los óvulos solamente se convierten en grano si hay fecundación. Así haya habido polinización, pero no hay fecundación, no habrá grano. Entonces, es muy importante porque alrededor de este periodo se fija el número de granos, que es la variable estrechamente relacionada con el rendimiento. Además de la disponibilidad hídrica, la temperatura, la humedad relativa juegan un papel fundamental en los procesos de polinización y posterior fecundación de los óvulos de la mazorca. Dicen estos autores, aquí, una temperatura mayor a 35 grados centígrados acompañada con una baja humedad relativa, se secan los cabellos, y una temperatura superior a 38 grados, se seca el polen y no germina. Puede haber polinización, pero no hay fecundación. Entonces, la planta no tiene sino un solo objetivo: formar grano. Ella está pensando únicamente en procrear y perpetuar la especie. Entonces, este puede ser el resultado de una coincidencia de la floración con una época extrema de verano. Ojo, también puede ser muy afectado con fuertes precipitaciones y fuertes vientos que se llevan el polen del campo. Hay un trabajo de estos autores que dice que por cada grado de temperatura que se incremente por encima del óptimo de 25 grados, el descenso en la producción será del 3 a 4%. Si este proceso dura 10 días, entre el 30 y el 40% del rendimiento se pierden por temperatura. Estamos en la parte grave. Antes de que se dé la fecundación se cosechan los elotines y aquí comienza ya el maíz a valer plata. A valer plata, ¿por qué? Porque sería una alternativa económica en algunos agricultores. Viene un tema muy controvertido: ¿cuántas mazorcas por planta? A ese tema se le llama prolificidad y la literatura reporta 4 a 5. Una planta individual puede llegar a tener entre 4 y 5. Y observen ustedes, eso depende
del genotipo, la densidad y la distribución espacial. Plantas con más de una mazorca, por ahí de pronto en las orillas del campo. Si usted cuenta 100 plantas continuas en la línea y cuenta el número de mazorcas, debe estar entre 80 y 120. Quiere decir que la prolificidad es 0.8 a 1.2. Plantas con 2 y 3 mazorcas por las orillas. El ideal, por lo menos una, eso sí, bien grande. Con una basta. Cuarto periodo, llenado de grano y madurez. Ampolla. Los granos tienen el 85% de humedad. Están llenos de agua con almidón. Entonces yo hago aquí una pregunta. ¿Qué había aquí? ¿Qué había ahí antes de ese estado? ¿Alguien? ¿Qué había ahí? Un pelo, un estigma, un estiloestigma. Si no está, es porque hubo fecundación. En R2 se secan los cabellos y usted puede hacer una cosa que se llama una prueba de preñez. ¿Qué es una prueba de preñez? Todos los cabellos que se quedan adheridos a la tusa corresponden a óvulos que no fueron fecundados. La pregunta de examen hoy: ¿qué le recomienda usted a un agricultor que haciendo una evaluación en 100 mazorcas usted se encuentre 30 de estas? ¿Qué le dice al señor? ¿Ah? ¿Que lo qué? ¿Que quedó debiendo? Muy bien. Hay otro que le diría: váyase a llorar a la casa. Pero antes de que se vaya a llorar, piense que todavía tiene un chance. ¿Qué sería lo ideal? Buscar el momento óptimo y ensilarlo. No esperar que llegue a grano, porque entonces sí va a llorar y sí va a quedar debiendo. De pronto ensilándolo queda debiendo menos, pero tiene todavía un chance. No espere hacer la prueba de preñez en la cosecha, porque ese día sí ya no tiene nada que hacer. Miren, y les pido el favor de que miren muy bien las flechas para dónde van. R2, ampolla, comienza el llenado. Entonces, R2, miren dónde llegó la flecha de R2, a un punto donde se unen dos colores. Si miran arriba, lo rojo son la panícula y las estructuras propias de la mazorca. Lo azul es el grano. Entonces, ¿qué es lo único que va a incrementar el contenido de materia seca después de la fecundación? El grano. Y el contenido de materia seca en el resto de las estructuras de la planta comienza a descender. ¿Por qué? Porque comienza la relocalización de los fotoasimilados a la parte de interés comercial. Y a partir de la fecundación, eso es el grano. Entonces la planta tiene que mandar todo al grano. En este momento comienza a relocalizar lo que guardó en la etapa vegetativa en hojas y en tallos, mándalo a la mazorca. ¿Qué pasa con el nitrógeno y por qué lo traigo? Porque llevo 3 días escuchándole a la gente, y esa abonada para hacerla después de que esto espiga, ¿qué? Echarle el nitrógeno después de que bota la hoja bandera, ¿qué? Después de R2, ¿qué? Mire lo que pasa con el nitrógeno en la planta después de R2. Mire a dónde va a dar la flecha. La única estructura en la planta después de la fecundación que incrementa el contenido de nitrógeno es el grano. ¿Y de dónde lo saca? De las otras estructuras que están bajando. Miren la gráfica, y a partir de la fecundación baja el nitrógeno en los tallos y en las hojas. No existe ninguna manguera que lleve del suelo nitrógeno al grano. Lo tiene que sacar de las hojas y llevarlo allá. Se llama relocalización. Lo que acumuló en la etapa vegetativa
lo va a devolver en la etapa reproductiva. Agronomía, 5 hojas fundamentales. La 0, donde está pegada la mazorca superior, más 1, inmediatamente superior, más 2, menos 1, menos 2. Todas las hojas de la planta de maíz son importantes, pero dentro de ellas, estas son las 5 más importantes. ¿Seguidas de quién? De las del tercio superior. Lo van a ver por qué. Ahí están pintadas. 0, más 1, más 2, menos 1, menos 2. Aquí está la foto de lejos y aparece este trabajo. Estos dos autores, Tanaka y Yamaguchi, determinaron el peso de cada hoja, por encima de la superficie del suelo en la floración, y determinaron que las 5 hojas que están en amarillo son las de mayor peso. Especialmente, ¿quién? La hoja número 10, donde estaba pegada la mazorca superior. Es la de mayor peso, la de mayor área y la de mayor contenido nutricional, nitrógeno, fósforo y potasio. ¿Y qué es? Pues la que está pegada donde está la mazorca. Entonces, miren la fotografía, miren. Todas las hojas que están sobre el suelo pesan 26.76 gramos. Las 5 hojas a las que hacemos mención pesan 14.9 y eso equivale al 56% del peso total de las hojas sobre la superficie del suelo en R1. Estamos en pleno llenado. ¿Qué necesitamos? Lo que ven allí. Fotosíntesis, luz. ¿Dónde se hace la fotosíntesis en maíz? En las hojas superiores, porque las 5 que estoy hablando están autosombreadas por la planta. Segundo, agua. No hay movimiento de fotoasimilados sólidos. Todo se tiene que mover vía líquida, vía floema. Nitrógeno, removilización de azúcares. Fósforo, energía para mover el sistema. Potasio, el cargador, el vehículo que lleva los fotoasimilados. Magnesio, el cargador del sistema. Boro, el portero que abre la parte de la estructura celular. Enzim, un cofactor enzimático, y lo que está abajo, la sanidad vegetal. Todas las hojas del maíz son importantes, las más importantes, las 5 y las del tercio superior que hacen la fotosíntesis. ¿Quién nos ataca en este periodo? Nos atacan las enfermedades foliares. ¿Por qué? Porque la planta pierde, pasan los fotoasimilados a la mazorca y comienza a perder. ¿Quiénes nos atacan? El complejo de la mancha de asfalto, nos ataca Filácora, Monografela y Coniotirum. ¿Quién más nos ataca? Nos atacan otras enfermedades. Estoy hablando de nuestra experiencia en Colombia, las rollas, y estas rollas tienen una característica fundamental. Las rollas son hongos de verano. 3 tipos de roya: Puccinia sorgi, Puccinia polisora y Puccinia Ophacopsora y Physopela, la roya blanca o tropical. ¿Quién más nos ataca? El Mintosporium, tizones. Rayado foliar por diplodia. Cercóspora, la peca o la mancha café grisácea del maíz. Leche. La planta tiene el mayor tamaño del grano. Tamaño del grano. ¿Qué pasa? El periodo que hay entre R1 y R3 es la primera fase. Entonces allí tiene la máxima pendiente la curva y el grano define su tamaño. Pero fíjense que define el tamaño, pero el peso continúa. Entonces todos los estrés que usted tenga en la etapa de llenado de grano afecta la producción. ¿Qué ya no afecta? El número y el tamaño, pero el peso sí se ve desfavorecido. Después de esto, Nielsen dice
El número potencial de granos está determinado por el éxito de la polinización, la fecundación y la sobrevivencia del grano hasta la etapa R3. R3, elote, R3, leche, R3, máximo tamaño. Pero se pierde. ¿Por qué? Porque la planta los aborta. Cuando hay condiciones de estrés, la planta aborta los granos, especialmente los de la punta. ¿Por qué? Porque fueron los últimos que se formaron, son los más livianos. Después de R3 todavía se pierde por aborto. Los granos, especialmente los de la punta, pueden ser abortados como resultado del estrés. ¿Cuáles son los estreses más comunes en esta etapa? Déficit de agua y de algo muy importante, de plata, de dinero, de bolívares, de dólares, porque faltó abono para acabarlos de llenar. Muy importante, las condiciones de fotosíntesis. Días oscuros, nublados, afectan el llenado de grano. Tamaño en R3, peso hasta R6. ¿Quiénes nos atacan aquí? Enfermedades como diplodia, pudrición. Todavía ya me empezó esta señora a preocupar. Pudrición por estenocarpela, pudrición por fusarium, presencia de aflatoxinas, hongos en granos favorecidos por periodos secos. Muy bien. La infección de estos hongos está favorecida por el ataque de crisomélidos, ataque de los mazorqueros, helicoverpa, las moscas de los estigmas y los chinches, que me ha llamado la atención de que es una plaga común también aquí en Venezuela. Además de esto, la infección está favorecida por el ataque de los vertebrados como los pájaros, las loras, las puntas descubiertas, los materiales que no agobian y la ley de Murphy. Usted prende la cosechadora y comienza a llover. Eso siempre pasa, siempre pasa. Muy bien, ella sí sabe exactamente que eso está en leche. La lora es el primer habitante que llega cuando el maíz está en su punto. Cuando lleguen las loras, está en leche. Se cosecha el elote para asar, para hornear, para cocer, para hornear, para asar, para hacer los esquites. Vale mucha plata, se vende agua muy bien vendida. El grano tiene el 70% de humedad. Hay una gran industria, congelados, enlatados, en cremas, envases de helado, en paletas, envases de yogur, empresas. ¿Por qué? Porque en este momento el maíz vale plata. ¿Por qué? Porque está dulcecito para hacer los envueltos, los tamales. R4 masa, aparece la línea de almidón, ya no tiene el valor comercial porque la señora llega al supermercado y le mete la uña y dice, esto ya se puso duro, pero todavía se comercializa para hacer güerilas y tamales o envueltos. R5 pasta, las dos mazorcas están en pasta, la de arriba un material cristalino o duro, la de abajo un material dentado o harinoso. ¿Qué pasa en pasta? R5.25, R5.50, R5.75. Es el momento de cortar para ensilar. ¿Cuándo se ensila? Cuando el contenido de materia seca está por encima del 30%. ¿Se ensila para qué? Para alimentar ganado. Se ensila la planta completa, cualquiera sea el sistema de producción del ganadero. Última etapa reproductiva, punto negro, madurez fisiológica. En este momento el agricultor puede hacer algo y aquí tenemos un periodo muy importante y este periodo es el quinto, bodegaje o almacenamiento en campo. Ustedes van a tener la presencia del doctor Mario Fuentes, que viene de Guatemala. Eso que están viendo hacer ahí se llama la dobla. En Guatemala se pica con machete por debajo de la mazorca para dejar la mazorca con la punta para abajo, facilitar la recolección
ustedes ven aquí lo que estamos haciendo. Perdón, pasé por donde no era. En madurez fisiológica se recolecta el maíz para semilla, sea manual, sea a máquina. Las mazorcas se llevan a la planta de producción de semilla y es aquí donde en Guatemala, donde el doctor Mario, hacen la famosa dobla. Así manejan el maíz. ¿Para qué? Para sembrar el ajonjolí, especialmente en las calles. En Perú lo tumban, los agricultores lo machetean, lo dejan extendido en el campo. Cuando ya se seca la mazorca, la recolectan y lo llevan a las eras para poderlo desgranar. Aquí nosotros en Colombia hacemos una práctica que se llama caparlo. Lo cortamos a machete por encima de la mazorca para facilitar la vigilancia y evitar que lo tumbe el viento. Y en algunas zonas se aplican herbicidas como paraquat o diquat para poderle controlar malezas. Únicamente después de que se verifica la formación del punto negro. Vamos a terminar rapidito. La pérdida de granos en función del periodo que hay entre R6, la madurez fisiológica, y la cosecha. Lo tienen ahí. 7 días después de la madurez fisiológica, el maíz puede tener 22.7% de humedad. Las pérdidas del grano pueden ser alrededor del 4.4%. Pero si le toca cosechar su maíz 49 días después con el 17% de humedad, las pérdidas en campo van a llegar al 20%. ¿Por qué? Porque no tenemos infraestructura de recolección, transporte, secamiento y almacenamiento. Cuando eso esté completamente definido, comenzamos a disminuir las pérdidas de maíz. Cosecha. ¿Qué cosecha un agricultor? Las componentes del rendimiento, 4 componentes: número de plantas, número de mazorcas por planta, número de granos por mazorca, que es la multiplicación del número de hileras por el número de granos por hilera por el peso. ¿Qué nos dijo el doctor Nielsen? El doctor Nielsen nos hace esta aclaración. Para maximizar el rendimiento de granos, se trata de optimizar, no de maximizar los 4 componentes. Cuando usted sube desmedidamente la densidad de población, disminuye el número de mazorcas por planta, se incrementa el número de plantas o ras, disminuye el peso específico del grano y disminuye el número de granos por mazorca. Entonces, no se trata de incrementar uno, tratar de lograrlo a través del incremento, sino de optimizar cada una de las componentes. Muy bien, época crítica de producción, 5 semanas. 2 semanas antes, 3 semanas después de la floración, y no se les olvide que floración en maíz, visibles los estigmas, los cabellos de la mazorca. El problema está ahí, pero lea lo que está aquí abajo. Las componentes del rendimiento se forman a lo largo del ciclo del cultivo. En maíz, todos los días son importantes. Los invito respetuosamente a que instalen la app Deca Experto, un trabajo que hice yo en el 2019, lo patrocinó Bayer. Los invito a que la tengan en su teléfono. Tiene más de 40,000 descargas en América Latina, desde México hasta Perú. Es gratis, no cuesta, los acompaña al campo, tiene un identificador de imágenes, se llama Deca Experto. Nos pueden tener a nosotros mañana y el sábado para ayudarles en la instalación. Toda la persona que tenga un teléfono puede instalar la app en los 2 sistemas, Android y Apple. 2 frases para terminar, para que la señora descanse. Me lo contaron y lo olvidé.
Lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Qué bueno sería que yo pudiera regresar acá y alguna persona me contara fenológicamente cómo se comporta el maíz aquí. Pinten la quinta hoja para que vean lo que van a aprender. Se van a dar cuenta de esta planta, la van a conocer, van a entenderla y cada día que la entendamos vamos a ser más exitosos. Les pido el favor a todos, si quieren dominar algo, enséñenlo. Cuanto más enseñas, mejor aprendes. La enseñanza es una herramienta poderosa para el aprendizaje. Muchas gracias. Muy bien, don Andrés, felicitaciones. Muy bien recibida la ponencia. Entonces, todavía faltan dos cosas, todavía no nos vamos. En primer lugar, pues llamamos al señor Carlos Thompson. A nombre del comité organizador, le vamos a entregar el reconocimiento al ingeniero agrónomo Andrés Arango González por su aporte invaluable que ha hecho a la agricultura, a la superación, al crecimiento tecnológico aquí en Venezuela. Bien, vamos con las preguntas. Entonces, primera pregunta. En su experiencia, ¿cómo afecta el tamaño de la semilla al rendimiento? Bueno, el tamaño de la semilla es totalmente independiente. ¿Quién fue la persona que preguntó? Ya le voy a ubicar nombre, un momento. Bueno, pues, no. Calma. Hay un documento escrito y el título que yo tengo de ese cuadro se llama El mito, porque existe un mito que las semillas grandes van a dar origen a plantas más grandes y van a ser más productivas. Ese mito se puede desmitificar entendiendo el cuadro que hay, y si hay una persona que tiene esa pregunta, aquí ahora en el computador se lo mostramos, y si no, a través de aquí hasta el sábado me puede buscar y yo le comparto esa información. ¿Qué es lo importante en la semilla? Que todas sean uniformes y tengan el mismo peso, porque si usted siembra una semilla grande al lado de una semilla pequeña, va a encontrar una gran diferencia. Entonces, todas las semillas, si son iguales, no se nota, pero si hay unas grandes y unas chiquitas, sí se nota. Entonces es mejor que todas sean iguales para que no haya diferencia. No hay correlación en productividad entre una semilla grande y una pequeña. Ojo, de un híbrido, que todas las semillas que produce una mazorca tendrán la misma información genética. No hay diferencia. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, pero sin regañar. Calma. Perfecto. Ok, vamos con esta. De acuerdo al índice de cosecha, ¿cuál es la relación aproximada de materia verde en silaje de planta entera respecto al grano? Es decir, si rinde 6.000 kilogramos de grano, ¿cuánto pudiera rendir en planta entera? ¿No tiene una más fácil, hombre? No, así no. La realidad, los datos del índice de cosecha están al momento de la madurez fisiológica, donde el grano ha completado su peso. La mayor acumulación de materia seca del grano se da en el momento de la madurez fisiológica. Entonces, ser tan preciso en un momento de crecimiento donde todavía falta acumulación sería irresponsable. Cuando hablamos de silo, se habla de materia seca de la planta completa y debería cortarse el silo cuando hay más del 30% de materia seca. Pero extrapolar ese dato, si hay tanto en materia seca para ensilar, llevarlo a seco, todavía no. Vamos despacio. Cuando llegue a madurez fisiológica,
se aproxima. Antes, no. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de humedad óptimo en el suelo para una buena germinación? ¿Cuánto es poco y cuánto es mucho? Perfecta la pregunta, malita la respuesta. Teóricamente, donde usted lea de maíz, dice que debe tener 30 milímetros de humedad acumulada. Eso es literatura. 30 milímetros en un suelo seco, después de pasar la sembradora, queda como una tostada. 30 milímetros en un suelo arcilloso puede estar por encima de capacidad de campo, no entra ni la sembradora. Entonces, para completar esta respuesta, la humedad necesaria y suficiente para que garantice la germinación y la emergencia de la planta de maíz. No hay más. ¿Y eso quién lo conoce? El agricultor en cada campo. No hay receta. No hay receta. ¿Cuánto es mucho? Un charco. ¿Cuánto es poquito? Un polvero. Siembren cuando la humedad les garantice germinación y emergencia. O que después de sembrar les caiga un poquito. Les devuelva la que sacó la sembradora y le garantice que germine la semilla y emerja la planta. De lo contrario, absténgase. ¿Qué decían los viejos? No siembre con el primer trueno. El suelo está fiebrado, el suelo está caliente. Usted siembra, se seca, bota la radícula, encuentra suelo seco, murió. Y al costo que está hoy, más del 50% de los costos antes de nacer, absténgase de sembrar. Eso sí, escóndase si usted le dijo al agricultor, no siembre y esa noche le llovió, ya se va a acordar de usted todo el semestre. Don Andrés, Señor. para finalizar, ¿en qué inciden los metales pesados en el desarrollo del grano o la planta? Discúlpeme. ¿En qué inciden los metales pesados en el desarrollo del grano o la planta? ¿Se refiere a qué metales pesados? Pues el que preguntó solo dijo metales pesados, así que... A ver, ¿qué son metales pesados? Por ahí hay un... Cadmio. Negativo, compañero, se la debo. No tengo respuesta para eso. No conozco el efecto de los metales pesados en maíz, pero me comprometo a que se lo investigo. Si me pasa el nombre o lo deja aquí, nos comprometemos entre todos a llegar lejos. Y llegando lejos, le contestamos a él esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso. Hasta aquí la ponencia del día de hoy.